empezar. Buenos días a todos. Volvemos a recurrir a esta fórmula un poco compleja, porque nuestro invitado está en Roma, que es Mateo de Lorenzo. Buenos días y muchísimas gracias por tu participación hoy. Voy a Grazie. presentar primero a Mateo y luego al equipo de traducción que está en parte en la sala y en parte online. Mateo de Lorenzo es psicoanalista, miembro de la SLP y es director de la institución Ciampacavallo, una institución en Roma de la que él nos va a hablar en la primera parte de su intervención. Mateo, si no me entiendes, haces así y No, entiendo. pido apoyo a nuestros traductores. Grazie. Como en otras ocasiones, primero vamos a tener un tiempo para el trabajo sobre la institución, la orientación de la institución y el trabajo que realicéis allí. Haremos luego una pausa para tomar un café y luego vamos a trabajar un caso que él nos ha enviado y que hemos subido a la plataforma de tal manera que lo habéis podido leer y un caso atendido en esta institución. Nos va a ayudar Hugo Locke, que está en Milán. Él ha sido participante de la Tétrada y es socio de la sede de aquí en la Comunidad de Madrid. Buenos días, Hugo. Hola, hola a todos. Él trabaja además en una institución en Milán en este momento, ¿no? Sí. Sí, así es. Bueno, ya te vamos a invitar en otra ocasión a intervenir. Gracias. Y en la mesa tenemos a Tamina Orellana, que es colaboradora del CPA, que participa del DEPI y es una recién socia de la sede de la Comunidad de Madrid. Y tenemos a Ana. Ana María Saba, Ana, una alumna del UCEP que de nos, verano. bueno, que nos va a ayudar también. Bien, recuerdo que el eje que hemos tomado este año de trabajo es el diagnóstico y la orientación que tomamos sobre el diagnóstico en la última enseñanza de Lacan a la hora de orientar nuestro trabajo en las instituciones. Y sin más, pues le paso la palabra a Mateo. Voy a proyectar ahora en la pantalla la traducción al español del texto que él va a leer, para que lo podamos ir siguiendo. Así que espera un momentito que aparezca el texto y comenzamos. Buongiorno, scusate, parlo molto male lo spagnolo, hablo mucho mal el español, pero lo entiendo un poquito. Yo intentaré de leer en español. Allora, la institución normal y la de agujero. Premisa, no saben que lo extraemos la peste. En el 2018 se me propuso iniciar un trabajo de dirección de una equipo de educadores, ocupando el puesto de responsable científico dentro del centro diurno experimental de la Asociación Ciampacavallo. La asociación, nacida en el 99 por el impulso de hacer trabajar a un grupo de jóvenes adultos con discapacidad, acoge a muchas personas, cosas y animales, y su misión es la acogida e inclusión social. Se trata de una realidad no sanitaria. Esto es interesante por la cuestione della diagnosi. Magari dopo possiamo parlarne. El centro diurno es experimental, ya que funciona como un centro predominantemente outdoor, en un espacio de 3 hectáreas, dentro del Parque de la Piantica, muy cerca del centro de Roma. Un posto bellísimo. La asociación también alberga un asilo en el bosque para niños, un picadero criadero de caballos en estado salvaje. Los animales no están cerrados y viven en manada.
no hay establos, sino solo paddocks y recintos. Una pequeña granja social y un gran huerto urbano. El trabajo del centro diurno se basa en talleres artesanales, cuero, carpintería, vivero, invernadero, huerto, creatividad, serigrafía, teatro y el uso de caballos y pequeños animales. Se practica equitación integrada e intervenciones asistidas con animales. El centro acoge a jóvenes y adultos discapacitados, la mayoría con diagnóstico de autismo y retraso mental. El equipo está compuesto por unas 30 personas, trabajadores sociales, educadores, psicólogos, instructores de equitación, personal de mantenimiento, maestros artesanos y encargados del vivero. También hay voluntarios, incluidos jóvenes con discapacidad leve, personas que trabajan durante breves periodos en condiciones de prueba por haber cometido delitos menores y becarios de diversos ámbitos, universidades, escuelas y cursos de formación. Junto con estos ayudantes somos más de 50 personas. Mucha gente. La propuesta de trabajo me viene hecha por una amiga que ha realizado un trabajo analítico personal durante varios años y que, al haberse convertido en coordinadora de la asociación, pretende imprimir un cambio, una mejora en el trabajo del centro. Cuando me reúno con ella, me explica que están buscando a alguien que sepa orientar al equipo, también de cara a la próxima apertura de un centro diurno tradicional, es decir, indoor, cosa que les preocupa. Me dice, aquí estamos acostumbrados a que si un chico tiene una crisis, lo llevamos a dar un paseo y se le pasa. ¿Cómo lo haremos en un centro cerrado? Los que trabajan aquí no están preparados. Me ofrezco, en el primer momento, a aportar mi experiencia, la orientación y lo que de mi formación seré capaz de transmitir y hacer operativo. Hablo de Freud y de Lacan. Hablo del campo freudiano, de la clínica institucional, scusate, de la práctica plusier y de la práctica en equipo. Me responde que están buscando exactamente esto. Acepto el trabajo e inmediatamente me encuentro pensando en dos frases. La primera es de la peste que Freud le dijo a Jung al llegar en América, título de este parágrafo, ¿no? No saben que les traemos la peste. La segunda es de Jacques-Alain Miller. La frase es, los efectos psicanalíticos propiamente dichos se producen incluso dentro de contextos institucionales. Solo si tales contextos autorizan el establecimiento de un lugar analítico. Hay un lugar analítico posible en la institución, digamos, un lugar alfa. En efecto, me digo, soy portador, seguro que no sano, del virus de psicanálisis y espero lograr contaminar esta asociación. ¿Lograré ser el portador que infecta con el buen virus de la psicanálisis? ¿Seré capaz de movilizar esta institución hacia un lugar alfa? Anticipo, para retomarlo más adelante, el virus que llevo conmigo a Champacavallo es el agujero. Normal. Cuando una institución es normal, normal es una nota. Es notorio que en el étourdi, Lacan juega con la palabra normale en francés, que es homófona de norme mal, es decir, norma masculina. El equívoco indica come la regla normal está marcada por el significante fálico, significante amo por excelencia. Allora, cuando una institución es normal, tiende a producir un democrático igual para todos. Se genera un universal a pesar de lo particular. En general, se construye una sólida eficacia operativa plena.
plena de experiencia, de saber hacer, a través de un aquí se hace así, excluyendo lo más singular que habita en cada uno, es decir, el agujero del goce, agujero del que, sin embargo, cada uno, aparte de la repetición, no sabe qué hacer con él. En la institución normal se intenta hacer funcionar el discurso del amo, que es la terapéutica, que a través de la organización cotidiana debería proteger a cada sujeto y, por lo tanto, a todo el equipo, de su propio goce, transformando el día en una rutina decidida. En este sentido, es lo mismo, ya sea desde arriba, instituciones autoritarias, o desde abajo, instituciones libertarias. Es impuesta con autoridad a cada uno. Es la misma cosa. Los siguientes son los aspectos más críticos de la institución normal, tal como la encontré a mi llegada a la institución que hoy, junto con mis colegas, dirijo. El aspecto más crítico desde el punto de vista de la coordinación es que la organización de las actividades puede prevalecer sobre la clínica, haciendo el discurso del amo y las exigencias organizativas un significante fundamental en contra de las exigencias únicas, singulares y ligadas al uno por uno que la clínica de las personas acogidas, en cambio, requeriría. El aspecto más crítico del lado de los operadores que eligen trabajar en lo social y que, por lo tanto, aman su trabajo, es seguro, por lo menos en Italia, que este trabajo no se hace para ganar dinero, al menos en Italia. Es que tanto el dogmatismo, es decir, así hacemos así, como el antidogmatismo, nadie puede decirme cómo operar, del dispositivo crítico en el que la duda ejerce su preciosa función, puede transformarse rápidamente en un significante amo que garantiza una identificación más o menos fija al operador. En algunos casos se arraiga en una posición subjetiva de los miembros del tipo idealista, pro-sistema y o antisistema. Posición que obviamente se basa en el no quiero saber nada y que se opone abiertamente a cualquier saber que no sea el producido en ese campo, en una relación de jerarquía casi militar. Llevo aquí muchos años, así sé cómo se hace, que impide la puesta en discusión de la propia función y posición. También la perspectiva del deseo del saber es, en esta lógica, descartada. Por lo tanto, en general, en la institución normal, no hay personas en formación y mucho menos en análisis. Una institución lacaniana, ¿qué se necesita para que pueda existir una institución lacaniana? ¿Qué puede revertir lo normal de una institución para que se instituya lo que Jacques Miller llama lugar alfa? Seguramente no es suficiente con permitir que un psicanalista opere allí para dar a una institución una orientación lacaniana. No, no es suficiente. Ni el rechazo a que un único significante amo representa la institución. Tengan paciencia que vamos a dar un pequeño paseo juntos. Comencemos por lo real. En su texto, La psychanalyse appliquée aux symptômes, enjeux et problèmes, es un libro de la École de la Cause freudiana del 2003, un libro molto utile per la psicoanalisi applicata. En su texto, Pierre Navot traza una valiosa trayectoria para definir la apuesta y los problemas del psicanálisis lacaniano aplicado. Citazione. El psicanálisis conduce al sujeto hacia su división. Ahora bien, es precisamente el sujeto dividido el que Freud encontró. Ese sujeto, que la histérica encarna, como recuerda Lacan,
este síntoma histérico ha trazado el camino hacia el descubrimiento de que el significante no está hecho de sentido, sino de goce. La orientación del psicanálisis es, por tanto, una orientación no hacia el sentido, ni hacia el ideal o la norma que apunta a la sugestión, sino hacia el goce y hacia la toma en consideración del síntoma en cuanto satisface algo. Es aquí que la referencia al síntoma implica una elección política, es decir, una elección que se orienta a partir de la política lacaniana. La orientación lacaniana toma partido por lo real contra lo imaginario. Prefiere lo real a lo imaginario. Fine citazione. La tendencia a la segregación de la institución. Navot indica que en esta trayectoria el problema es el fantasma. Refiriéndose al texto Alocución sobre la psicosis del niño, Navot subraya como Lacan se refiere a la cuestión de la libertad, indicando que ésta plantea dos paradojas. Para los niños, en mi opinión, también se puede incluir al sujeto adulto con retraso mental grave, porque está sometido a los cuidados de los otros, en particular de la madre, y para los operadores. La primera paradoja es que, dado que el niño está cerrado a la palabra y que para el vínculo social está roto, se puede decir que es un sujeto abierto a la libertad. Navot recuerda como Lacan insiste en el hecho de que el progreso de la ciencia tiene como efecto una tendencia a la segregación. De aquí se sigue la segunda paradoja. Hay una tensión dialéctica entre la libertad y la tendencia a la segregación. Hay que prestar atención a esto. La ética del psicanálisis, el agujero. Es debido, prosigue Navot, a que el psicanálisis se enfrenta en la cuestión de la práctica institucional a esta tendencia a la segregación que Lacan pone el acento en la ética de la psicanálisis. Citazione. La ética del psicanálisis nos remite al agujero central que marca el campo del psicanálisis. No el del sentido, sino el del goce. La institución debe ser abordada a la luz de esta frase de Lacan. Toda formación humana tiene por esencia y no por accidente que poner un freno al goce. La institución se acerca a partir de una operación que no es la de la adición, sino la de la subtracción. Esto quiere decir que el goce se sitúa no del lado de lo positivo, sino del lado de lo negativo, del lado de lo que Lacan llama negativo de estructura. En otros términos, parece decir Lacan, hay que tener en cuenta este agujero. La consecuencia es radical. El valor del psicanálisis es el de operar sobre la antinomía entre placer y goce, es decir, sobre el fantasma. Hay entonces una ventaja en abordar la práctica en la institución desde el punto de vista de la operación que se efectúa. Fine citazione. Orientación al no todo, el valor del síntoma. Siguiendo el camino con Dominique Laurent, podemos intentar aclarar la cuestión del síntoma y del fantasma de los que hablaba Navot, centrando la lógica de la orientación lacaniana dada por Miller a la institución, la del no todo. Citazione. Hay, más allá de los síntomas de los pacientes que tenemos a nuestro cargo, un funcionamiento sintomático de los practicantes de la salud mental. Se trata de que el síntoma o el fantasma del sujeto no haga demasiada pantalla al síntoma del paciente, que el practicante pueda acoger, entender el síntoma del otro en su radical diferencia. Situar así la antinomía del síntoma y de la institución conduce a una dialéctica que se podría resolver mediante la desaparición del síntoma, mediante su reabsorción en la institución, mediante un equilibrio.
se puede describir así la dialéctica de la institución y del síntoma, pero hay una cuarta solución que indica el psicanálisis. Esta solución no es dialéctica. Esa dice que del síntoma no se puede uno deshacer y que es la ventana al mundo a partir de la cual se puede saber y hacer. Fine citazione. Dominique Laurent profundiza el discurso en relación al síntoma de los practicantes y el síntoma de la institución. Citazione. El psicanálisis puede interpretar el funcionamiento sintomático de los practicantes de la institución. No puede hacerlo sino a medida de la implicación de cada uno en una cura analítica. Puede permitir también interpretar los síntomas de los pacientes atendidos en las instituciones. Esta funciona entonces fuera del dispositivo analítico clásico. Se plantea una pregunta. ¿Puede el psicanálisis interpretar los síntomas de la institución misma? En ese punto son cruciales algunos pasajes de Jacques-Alain-Miller que se encuentran en la teoría de Turing sobre el sujeto de la escuela. En particular, nota a la página 4 y 5 sobre el lugar del ideal versus interpretar al grupo. Es muy importante la teoria di Torino sulla interpretazione dei membri della scuola e quindi dei partecipanti di un'istituzione, per esempio. Continuando con Dominique Laurent, podemos, sin embargo, distinguir dos tipos de institución marcadas o por el discurso del psicanálisis o por el discurso del amo. Citazione. El psicanálisis tiene como deseo separar al sujeto de sus significantes amos que lo colectivizan, aislar su diferencia absoluta, captar la soledad subjetiva y también el objeto plus de goce. El amo intenta, a través de un trabajo psicoterapéutico constante, aislar y reducir en el identificador aquello que en el hombre habla demasiado e impide girar alrededor. El amo tiene sus comités de expertos que miden la objetividad de los hechos. La ley le responde, es decir, la existencia de un universal que vale para todos. A las instituciones del aparato del Estado, instituciones mixtas, istituzioni normali, possiamo dire, en parte interpretables e in parte no interpretables, responde la perspectiva lacaniana de la institución analítica tal como la desarrolla Jacques-Alain-Miller. Su lógica no obedece a la lógica universal, sino a la de no todo. Es un conjunto sin universal, inconsistente, en el que no vale para todo X. Puntos de orientación para una institución en el social. En el campo del tercer sector, digamos en lo social, ¿qué lugar podemos pensar para el psicanálisis a partir de lo dicho sobre la práctica institucional? Para avanzar en esta dirección, encuentro valioso apoyarme en el curso de 2001 de Jacques-Alain-Miller, L'Elie et Lelian. El texto aborda sobre todo la cuestión del psicanálisis puro versus el psicanálisis aplicado y es muy útil para llegar al punto de orientación que nos interesa, sobre todo en los pasajes en lo que, retomando televisión, indica las respuestas que Lacan no ha dado. En la primera parte del texto, antes de llegar al punto decisivo, Miller traza un balance de las dos respuestas que Lacan no ha dado, pero que obviamente se desarrollan en su enseñanza. La primera respuesta distingue psicoterapia y psicoanálisis en los dos niveles del grafo y hace de la psicoterapia un pródromo del psicanálisis. La segunda respuesta
se refiere a los 4 discursos y en particular al discurso del amo, hace de la psicoterapia el reverso del psicanálisis. Andiamo alla terza risposta. La clave es fuera del sentido. La tercera respuesta, la que se ha dado y que ha pasado ampliamente desapercibida en sus consecuencias, en su acento, brilla por su sencillez. Enuncia simplemente, como rasgo distintivo de la psicoterapia, el sentido. Miller introduce inmediatamente el término clave y luego da un largo rodeo para mostrar cómo el sentido ha sido la puerta de entrada de Lacan al psicanálisis, algo que ha permitido en su enseñanza inicial. Se necesitan 20 años de trabajo para llegar a L'étourdi y luego a televisión, donde pasa o parece haber pasado, como dice Miller, de una semantofilia a una semantofobia. Miller indica que el fuera del sentido es el factor decisivo y en particular el mátema es el instrumento que puede permitir la transmisión del fuera del sentido. El fuera del sentido es la puesta en juego de la práctica misma del psicanálisis. Su última enseñanza es una elaboración del psicanálisis en su diferencia con la psicoterapia en cuanto psicanálisis fuera del sentido. Atravesando, más allá del más allá. Es necesario deshacerse de muchos valores psicanalíticos que el propio Lacan no ha transmitido, nos dice Miller. Y podría ser que se nos caigan los brazos. Coraggio. El sentido estaba ligado a la idea del más allá, idea muy arraigada en el psicanálisis. Más allá del principio del placer, más allá del otro hacia ese barrado. Ok. Más allá de la demanda y de la identificación hacia el deseo. El acceso al goce supone una transgresión, un paso al más allá, protegido. El acceso al goce está protegido y barrado por el principio del placer y el retorno para el analizante debe ir más allá del síntoma hacia el fantasma, donde reside lo que lo mueve en su deseo. Se ve bien cómo se correspondan y son homólogos la transgresión del goce y el atravesamiento del fantasma. Es la misma conceptualización que sostiene la noción de que es necesario atravesar una barrera para acceder al goce y que, en el análisis, es necesario ir más allá del síntoma para tocar y atravesar el fantasma. Son términos que se corresponden con la noción de hasta el fondo. Aquí hay, en efecto, una transmutación que se apoya en el rechazo del sentido. No es para hacerse el listo que Lacan introdujo el síntoma, sino para instalar como central en la clínica una instancia en la que ya no se hace la diferencia entre el síntoma y fantasma. Hacerse el listo. El nudo conduce a lo real, finalmente. Millar tensa las cuerdas. El nudo Borromeo es una máquina para cortar el más allá. Esta operación de Lacan es realmente radical, implica un vuelco de 180 grados. Es un corte con casi todo lo que había valorado. Por ejemplo, la palabra, que ahora se convierte en bla bla, el lenguaje, que había situado desde el principio a nivel de la estructura, e incluso en L'étourdi había situado la estructura a nivel de lo real. Se convierte ahora en nada menos que la elucubración de la lengua. Scusate. Incluso el sujeto es descartado por el término par lettre. Miller señala cómo Lacan ha procedido a grandes exorcismos. El conocimiento, el mundo, el todo e incluso el ser
por su afinidad con el sentido. Citazione. Y todo esto en beneficio de lo real, opuesto al sentido, opuesto a la ley, opuesto a la estructura, imposible de negativizar. Lo real es el nombre positivo del fuera del sentido. Aunque dar nombres plantea aquí un problema. ¿Es esta perspectiva del psicanálisis fuera del sentido una elucubración mía que ha constituido él así? Se presenta en Lacan con destellos, como él mismo dice, con intentos. No ha dejado una puesta a punto. Es cierto que el nudo Borromeo a tres, en Lacan, viene a ocupar el lugar de la relación sexual que no existe. Es precisamente el nudo el que nos da la clave de lo que es una relación. Es el nudo mismo, el anudamiento, en cuanto diferencia los elementos que suponen una relación. La solución del symptôme. La superación, el más allá del más allá, es, por tanto, lo que Miller llama un campo de desorientación, en el que el nudo empuja la apuesta en lógica hacia lo real. La superación de la distinción entre psicanálisis aplicado y psicanálisis puro, es decir, síntoma y fantasma, se efectúa con el nombre de symptôme y del cual Miller da una fórmula aproximada. Lo dico in italiano, sintomo. Sintomo es síntoma più fantasma. Desde este punto de vista, dice Miller, la diferencia entre los dos psicanálisis puro y aplicado es prescindible. En realidad, es la misma idea, la clásica del psicanálisis puro, la que se pone en discusión con la última enseñanza de Lacan. El psicanálisis puro, citazione, es la noción de un psicanálisis como una práctica que comienza con la transferencia y que Lacan ha presentado como un algoritmo de saber que al ser llevada a sus últimas consecuencias, encuentra un principio de detención. Es la finitud de la experiencia planteada por Lacan, a diferencia de Freud, y como se ha deducido y concluido a partir de un algoritmo de saber que hace que funcione automáticamente. Esta detención es una iluminación o un destello. Cada uno de los que piensan que la han experimentado, que han estado en esa experiencia, scusate, ho perso la linea, scusate, tienen su propia manera de reconocerla. Puede ser un sueño o el golpe de efecto de un sueño, de una interpretación del analista, de un encuentro, de un pensamiento. Esta detención es lo que siempre se produce, lo que yo llamaría un evento de saber. El último Lacan cuestiona la validez de este evento de saber con la condición de precisar con respecto a lo real. Por lo tanto, desorientados hacia lo real. Ahora podemos releer la lógica del trabajo en la institución según lo que aportaba Pierre Navot sobre la orientación al síntoma, es decir, a lo real, como también lo que aportaba Dominique Laurent sobre la orientación al no todo y a la inconsistencia del otro. He aquí el paso adelante en la lógica del psicanálisis aplicado a la práctica en la institución. Es decir, cómo desorientar a una institución normal. Se trata de mantener móviles los 4 elementos de los discursos en los distintos puestos a gente. Hay un pequeño artículo en la Psicanálisis, una rivista italiana,
mio, un articolo mio su questo punto qui. Y en particular de mantener operativo el cuarto discurso, aquel cuyo agente es A, el agujero. Invenciones. Lo que he podido inventar en mi práctica institucional es un amo un poco menos cabrón, un profesor que aprende de los libros, un analizante que sabe no saber y empuja a decir, a partir de un elemento singular y fuera del sentido, es decir, el agujero que me es más propio en cuanto a A. Por lo tanto, una respuesta posible, me parece, es que circulen los términos, los elementos agentes, S1, S2, S barrato, A. Y que en este movimiento A esté bien situado como agente fuera del sentido que imprime la desorientación a lo real, y aggiungo all'equipe. En la medida, citazione, in la medida, è una citazione di Lacan, scusate, seminario 17. En la medida en que el analista se pone en posición de representar, de ser el agente o la causa del deseo, logro dar suficiente relieve a la imposibilidad de su posición. He aquí, pues, definida la relación entre estos términos, que son 4. No he nombrado lo que es innombrable, porque es sobre su interdicción que se funda toda esta estructura, es decir, el goce. Cualquiera que sea la fecundidad mostrada por la interrogación histérica que, como he dicho, introduce tal sujeto por primera vez en la historia, y aunque su entrada como agente del discurso haya tenido resultados muy sorprendentes, el primero de los cuales es de la ciencia. No es, sin embargo, ahí donde se encuentra la clave, la clave de todos los desarrollos. La clave está en interrogar en qué consiste el goce. Fine citazione. El goce es, en efecto, aquello sobre lo que un equipo tiene la oportunidad de ponerse a trabajar. La chance puede serle ofrecida por el modo de dirigir la clínica. Por ejemplo, se puede elegir, así en tanto hacerlo, colocándose desde la lógica que Antonio Di Ciaccia ha transmitido en su invención de la práctica plusier sobre el lugar del responsable terapéutico en la institución. El objetivo en cuestión es hacer que la máquina institucional funcione. Citazione di Ciaccia. El lugar del responsable terapéutico no es, por tanto, el de saber, ni el de saber para los demás, sino que es el lugar que preserva un vacío central, vacío de saber, que permite, uno por uno, para cada usuario, la verificación clínica del axioma. El axioma de la práctica plusier es decir que el niño autista está en el lenguaje. La verificación clínica del axioma y de sus consecuencias, que permite a cada uno y al colectivo destituirse siendo plenamente responsables del acto que el trabajo comporta. Es, en el fondo, lo que Virginio Baio nos ha indicado a menudo, en la genial paradoja de indicar algo que no está, pero funciona, el agujero. Vale. Bueno, muchas gracias, Mateo. Vamos ahora a iniciar una conversación para abrirla. Hay 3 cuestiones, o sobre 3 cuestiones que yo te quería preguntar. En tu desarrollo, que me parece precioso, tú señalas la importancia que ha tenido para ti la orientación por lo real. Sí. Tanto desde la perspectiva de tu propio trayecto analítico como de las consecuencias que has extraído para el trabajo en la institución. Sí.
Entonces, hay tres cuestiones que yo te quería plantear a partir de esta reflexión en la que te has apoyado sobre la última enseñanza de Lacan y la lectura que ha hecho Miller y luego otros colegas como Pierre Navot, Dominique Laurent, etc. Primero tiene que ver con la institución misma a la que tú llegas en un momento determinado y hablas de la posibilidad de una interpretación, de una interpretación de lo sintomático de esa institución, hasta poder constituir primero un lugar alfa y luego poder ir orientando la institución que se va dirigiendo, como tú señalas, hacia una lectura sobre lo real. Entonces, estaría bien que nos pudieras contar un poco acerca de este trayecto tuyo en la institución y cómo has podido ir inventando este lugar y luego esta orientación. La segunda cuestión es sobre el autismo mismo. Me parece muy interesante porque con tu trabajo abres la perspectiva de la última clínica de Lacan con el apoyo en la concepción borromea. ¿Cómo pensar el autismo desde la perspectiva borromea? Me parece que es una aportación en la que tú estás trabajando y creo que sería muy interesante para nosotros pensar el eje de trabajo de nuestro año, que es el diagnóstico y la orientación por el diagnóstico, desde esta perspectiva. Y la tercera cuestión que te quería plantear es sobre esta propuesta que haces. Lo he traído a la pantalla para ver si puedes ilustrarla para nosotros. Cuando dices una respuesta posible, me parece, es que circulen los términos, los elementos agentes, S1, S2, el rombo no es el sujeto dividido y el objeto. Y que en este movimiento A esté bien situado como agente fuera del sentido que imprime la desorientación a lo real. Bueno, si nos pudieras ilustrar un poco cómo piensas esta propuesta tuya para el funcionamiento de la institución, ¿no? Sí. Entonces, bueno, te planteo estas tres cuestiones. Hay mucha gente que está conectada y que está aquí presente y que tiene interés por la práctica Plusier en la institución y que tienen relación con la clínica en el autismo. Estoy seguro que van a tomar la palabra para intervenir. Esto lo saben los que estáis conectados, no tenéis más que levantar la mano y vamos a ir iniciando una conversación. Y aquí en la sala lo mismo. Ok, grazie. E eventualmente si può togliere il testo così ci vediamo, perché vedo solo il testo nella pagina, non vedo le persone. Sí, sí, un momentito, vamos a quitar el texto. Ok. Y ahora sí hace falta los traductores. Entonces, Hugo te traduce a ti Io parlo piano. y nuestras colegas traducen nuestras intervenciones. Ok. Allora, intanto grazie per le domande. Sono molto belle e molto difficili, quindi cominciamo. La prima domanda è in qualche modo, secondo me va presa un po', forse si può fare una piccola premessa. Diciamo come funziona l'aspetto della diagnosi e delle istituzioni in Italia per quanto riguarda l'autismo e le psicosi. La primera cosa que podemos decir sobre cómo funciona el diagnóstico en Italia, E le continúa, istituzioni rispetto alla psicosi e all'autismo. con respecto a la psicosis y el autismo. In Italia l'Istituto Superiore di Sanità ha ormai da diversi anni ha emesso delle linee guida completamente basate sui metodi evidence-based. El instituto
ha hecho un diagnóstico a partir de las evidencias. E Instituto de quindi Sanidad. il sistema Sì. sanitario in Italia è diviso su base regionale e quindi tutte le varie regioni d'Italia hanno adottato questo sistema evidence-based. El sistema sanitario regional han hecho unas bases y todos han adoptado estas bases para el diagnóstico. E questa è la ragione per cui, per esempio, nel nord Italia, dove per tutti gli anni 2000 e 2010, insomma, per 20 anni, c'erano molte istituzioni, anche quelle fondate da Martinegge a Venezia o quelle di Giuseppe Pozzi a Milano, sono chiuse. Es por esto que muchas de las instituciones que fueron creadas en el norte de Italia, hechas por Martín Ege o Giuseppe Pozzi, han cerrado. Perché erano istituzioni sanitarie e quindi la sanità pubblica in Italia ha preso ormai i metodi ABA, TEACH, i metodi evidence-based. Porque las instituciones en Italia han tomado el método ABA o el método de evidencia científica. Perché erano istituzioni sanitarie. Por- La nostra istituzione e altre istituzioni, per esempio, voi avete già conosciuto Manuele Cicuti, che è un collega che lavora qui a Roma, vicino Roma. Le nostre istituzioni non sono istituzioni sanitarie, Nuestra institución no es sanitaria. sono istituzioni socio-assistenziali, quindi fanno parte di altri, diciamo, dipartimenti burocratici e questo ci permette una possibilità operativa più ampia. Nuestra institución no es una institución sanitaria, sino una socio-sanitaria, ¿sí entendí bien? Socio-assistenziale. Socio-asistenciales, y esto nos permite otro campo de acción. Teoricamente i soggetti con autismo, i soggetti con psicosi grave o con ritardo mentale dovrebbero essere accolti dalle istituzioni sanitarie. En teoría, los sujetos con psicosis, autismos graves deben ser acogidos por instituciones sanitarias. Ma molte di queste istituzioni sanitarie che usano i metodi evidence-based rifiutano l'accoglienza di questi soggetti. Pero muchas de estas instituciones sanitarias con evidencia científica y ABA rechazan a estos sujetos, Perché sono dei soggetti difficili. porque son sujetos difíciles. E quindi si crea il paradosso che lo Stato ha creato delle linee guida e un modo di lavorare, ma le istituzioni sanitarie non sono in grado, quelle cognitiviste, non sono in grado di accogliere queste persone. Entonces se crea la paradoja de que el Estado ha creado las líneas, guías para acoger a estos sujetos, pero las instituciones cognitivas, conductuales, no están en grado de acogerlas. Non sempre, ovviamente. In alcuni casi sì, in altri casi no. Quando il soggetto è più docile, è più tranquillo, allora sì. Quando il soggetto è come quello di cui vi parlerò più tardi, allora proprio no. Cuando los sujetos son dóciles y fáciles de coger, lo cogen, pero cuando los sujetos son difíciles, no los acogen. La possibilità quindi di muoversi con dei metodi operativi che non siano necessariamente evidence-based fuori dalle istituzioni sanitarie è possibile in Italia oggi. Entonces, es posible acoger a estos sujetos, sí, aunque no sea de la forma sanitaria. Da questo piccolo spazio possiamo far entrare la peste della psicoanalisi. En este pequeño espacio podemos hacer entrar la peste del psicoanálisis. È quello che stiamo cercando di fare e sta funzionando. Anche perché, non l'ho detto, ma poiché riusciamo ad accogliere delle persone così difficili, lo Stato ci riconosce come bene comune.
estos sujetos que son difíciles de acoger, disculpa, Mateo, no te escuché bien esto último, Que, ¿puedes repetirlo? que hay en a estos sujetos que son difíciles de mantener por una institución tradicional que está dentro de lo sanitario, ellos los pueden acoger y el Estado los reconoce como un bien común. Ciampacavallo ha 1200 soci, Ujú. 800 persone con disabilità, 400 persone con disabilità grave. Champacavallo tiene 1.200 sujetos con disabilidad, No, 800 soci, socios, 800 persone con disabilità, 400 con disabilità grave, con autismo, con psicosi. 800 con discapacitados y 200 o 400 dijiste, ¿no? 400 con discapacidad grave, autismo y psicosis. Perdón, ¿qué quiere decir socios? È un'associazione, quindi noi abbiamo dei soci. Per lavorare, per partecipare alle attività di Ciampacavallo devi essere un socio. Tutto qui. Si paga Para participar, 5 euro l'anno, si paga per diventare. Están no en calidad de paciente, sino en calidad de socio, Sì. que Ciampacavallo è se un'istituzione. beneficia de los servicios de la asociación. Sì. Ah, es un Si paga invento. 5 euro l'anno. Se paga 5 euros al año. se paga 5 euros al año, sí. Sí. Para participar en las actividades de Champacavallo se necesita ser socio y El se paga 5 invento, euros al año. para salir del circuito sanitario y ubicarse en el circuito socioasistencial, Sì. lo que tienen no son pacientes, son socios. Sì. Si tú quieres ser atendido en Champacavallo, te haces socio. 2 settimane fa una mamma è venuta da me a rimproverarmi, è una mamma molto simpatica ma paranoica, è venuta a rimproverarmi perché una delle operatrici aveva detto a lei che suo figlio era un utente. E lei mi ha detto no, non è un utente, è un ragazzo. Per farvi capire la mentalità delle persone qui. Hace 2 semanas una mamá me vino a buscar porque una operadora le había dicho que su hijo era Utente. mutante yo le dije, Claro, ¿cómo? ¿cómo Un se llama? paziente, Un diciamo. paciente, A un paciente, un usuario, disculpe, un usuario de la usuario. institución. Y Mateo le dice, no, es un paciente. No, es un Es ragazzo. un muchacho. niño. Ujú. Allora, questo c'è una parte del mio lavoro dentro Ciampacavallo che è una parte molto politica. Noi abbiamo delle relazioni con il ministro della disabilità, con l'assessore regionale e comunale, quindi di Roma e della regione Lazio, e abbiamo i numeri di cellulare, parliamo, ok? Quindi siamo molto vicini perché sono persone vicine a Ciampacavallo, perché hanno capito il valore di Ciampacavallo. Nosotros trabajamos mucho con la comunidad, con la gente del gobierno, porque ellos han entendido la función de Champacavallo. Diciamo, è anche una cosa particolare perché noi ora abbiamo un governo di estrema destra, e quindi non è una relazione piacevole per noi. Allo stesso tempo, proprio perché loro non hanno l'associazionismo, perché la destra non ha questo tipo di background culturale, e per loro noi siamo preziosi. Ahora hay un gobierno en Italia de extrema derecha. Nosotros no nos gusta mucho porque la extrema derecha no tiene el tema del asociacionismo, pero por ello nosotros hemos encontrado un lugar donde somos apreciados. Quindi riusciamo a lavorare. Por eso podemos trabajar. Ora, andiamo alle questioni. Quindi Ciampacavallo è un luogo grande, ci sono tante persone, tanti animali, genitori, pazienti, utenti, ragazzi, operatori, operatrici. Quindi si tratta di, come dire, come provare a costruire un orientamento. Questa era la prima domanda sul luogo alfa. Champacavallo es un lugar grande con muchos operadores, muchos pacientes, Animali.
animales. La pregunta es, ¿cómo hacemos para trabajar? Come costruire un orientamento, come fare un luogo alfa. Quello che io ho pensato era di evitare la teoria per Lo que he iniziare pensado es evitar la teoría e cominciare a lavorare con la clinica. y empezar a trabajar con la clínica. Per questo ho parlato di peste, di portare la peste, perché non sono arrivato come l'apostolo che dice il Vangelo, Freud dice che, Lacan dice che, anche se poi ogni tanto lo dico, eh, Y ahora no soy el que viene a evangelizar, que Freud ha dicho esto, que Lacan ha dicho lo otro, otra cosa. A veces lo digo, pero esa no es la idea. bisogna pure riferirsi a della teoria, quindi qualche cosa di questo piano piano è stato costruito. L'orientamento iniziale è stato leggiamo la clinica e facciamo dei cambiamenti operativi eh, per cercare di fare in modo che si muovano i discorsi. Quindi, Andres, in qualche modo la prima domanda e la terza domanda sono collegate, le risposte. Eh, algunas veces hablamos de teoría, pero nuestra idea es leer la clínica y cómo hacer mover los discursos. Eh, por eso la primera y la tercera pregunta están unidas. Cioè il punto di orientamento e di disorientamento è necessariamente clinico, la circolazione dei discorsi è il modo che ho trovato io per provare a fare la contaminazione della istituzione. La orientación y la desorientación son las formas en que he encontrado, es la forma en que he encontrado de buscar su trabajo. Per fare un esempio, nella istituzione non ci sono persone che fanno una psicoanalisi, al momento non ci sono allievi dell'istituto, ce n'è uno, ma però è diventato normale, per esempio, per molti operatori pensare in termini di triangolare. Scusa, se me ha dato l'audio. Posso ripetere qualcuno ha ascoltato? Dicevo, per esempio, magari molte persone non hanno studiato, non sono allievi degli istituti, non hanno studiato la psicoanalisi, non la studiano, però è normale in una conversazione di equipe che degli operatori utilizzino il termine triangolare. Ok. Muchos de los que trabajan ahí no han estudiado el psicoanálisis, ¿no? Pero dentro del trabajo de equipo lo que hacemos es la triangulación. O parlare senza usare io e tu, ma usando i nomi propri, o riferirsi al direttore per un'attività e quindi non dare una risposta, ma dire andiamolo a chiedere. Cioè dei meccanismi che sono normali della pratica Clusier sono diventati normali per l'equipe senza che l'equipe sappia del tutto che sono psicoanalisi. Ok. E non è un inganno, non è una trappola, intendiamoci. En el trabajo en el equipo, lo que hacemos es hablar por nuestros nombres. Es una forma en cómo no te entendí eso último que dijiste, Mateo, disculpa. No capito lo último che ha detto, scusa Matteo. Non, Sí, è, lo- non c'è un inganno dell'equipe, è semplicemente che a furia di lavorare con la clinica orientata, anzi disorientata, sono diventati normali delle pratiche in istituzione, Mm. che sono Las, pratiche orientate dall'analisi. las prácticas de la práctica entre varios se trabajan en este equipo. No es un engaño para nada, sino al contrario, es una forma de trabajo. Sí, pero un momento, que va a seguir la traducción Tamina lo que estabas diciendo. Ok, perfetto. que lo que decía anteriormente Mateo es que la gente que opera, que trabaja ahí, ha ido adquiriendo esta manera de trabajar del equipo sin saber que eso es psicoanálisis, ¿no? Sino que a partir de la práctica clínica
se va haciendo, los operarios van hablando ya de triangulación, de hacer ciertas actividades, de no hay el director esto, o sea, pero es algo que se va haciendo cotidianamente y ellos lo van acogiendo e interiorizando sin darse cuenta que no hay un adoctrinamiento por parte de Matteo en el sentido de esto es lo que dice el psicoanálisis y esto es lo que hay que hacer. Sì, esatto. Loro lo sanno che è psicanalisi, Sì. ma non la studiano, è un altro No, discorso. no lo han estudiado, no han Nessuno è- pasado ujú. Nel senso che io parlo sempre di psicoanalisi, io sono Es, malato di es, psicoanalisi, quindi parlo sempre di psicoanalisi. es una infección sin diagnóstico. Certo. Ah. C'è una pregunta, c'è un... Sí, Ana. Hola, buenos días. Muchas gracias, Mateo, por esta presentación tan interesante. Qué envidia me da el trabajo que realizas. Yo estoy trabajando como psicóloga en una institución normal de acogimiento residencial, en una residencia, para personas con discapacidad intelectual gravemente afectadas, Sì. mayores, además. Mayores hasta ahora, que empiezan a ingresar casos de autismo, más jóvenes que, como ya no pueden continuar viviendo en su casa, pues tienen que ingresar en la red y no hay otros centros sino estos. Y que están representando un problema porque tienen reacciones agresivas. ¿Mm? Vienen de haber estado en centros de educación, en centros de día, siempre con orientaciones, bueno, las cognitivo-conductuales, ¿no? Entonces, quería comentar que ciertamente, o sea, mi trabajo ahí como psicóloga, yo cuando llegué y vi con qué personas iba a tener que trabajar, lo primero que me pregunté es ¿qué podré hacer aquí? ¿Qué podré aportar? ¿No? Sì. Y a lo que me dediqué, diría, es a ir en la dirección de crear el agujero. Ha habido, está habiendo algún pequeño cambio en la manera de funcionar ahí en relación a los residentes y tiene que ver con que yo me resisto a ocupar el lugar en el que se esperaba que yo ocupara. ¿Qué lugar era ese? El de alguien que aporta un saber en modo de pautas que no se van a cumplir, que no sirven para nada. Porque ¿cómo puede alguien, efectivamente, hacer algo porque alguien con un título X deja por escrito que hay que hacer eso? Intenté, y ahora empiezo a conseguirlo, bueno, lo he conseguido en alguna ocasión, hacer reuniones de construcción de caso, que llamaba yo, en el intento de que ahí, entre todos los integrantes, se elaborara cierto saber sobre una persona concreta que permitiera a cada uno colocarse en relación a su trabajo de una manera diferente. Oye, perdonad, ¿me entiendes? Que te hablo como si lo entendieras. Non ho capito l'ultima cosa. Proprio l'ultima frase. Ana, podemos intentar traducir de forma No, resumida. ho capito il discorso, però è l'ultima frase che non ho capito. La última era la pregunta de si me entendías. ¿Esa la has entendido? Sí, te entiendo, te entiendo. Sí, es eso, que yo construía, hacía estas reuniones con la idea de que cada uno pudiera ejercer su trabajo orientado, con cierta orientación, un poco vaciando ese saber supuesto que uno arrastra, que tiene que ver con su fantasma, y que hace, que impide tener en cuenta a cada uno de los residentes con los que se trabaja, a los que se atiende.
Entonces, bueno, he conseguido que se haga alguna vez una reunión de estas, ahora más, por el tema de los últimos ingresos y de la dificultad que conllevan, ¿m? Y esto va cambiando las cosas un poquito. Y quería comentar esto, ¿no? Me da mucha envidia que puedas trabajar como lo estás haciendo, ¿no? Yo no estoy descontenta con el trabajo que estoy haciendo, ¿vale? Con lo que se va pudiendo hacer, que no soy sola yo, claro. Me he encontrado además, ha venido una coyuntura a facilitar un poco las cosas, y es que por un tema laboral ha habido mucho movimiento de personal. Entonces, cuando yo llegué allí hace un par de años, gran parte del personal llevaba... ¿Quieres decir algo, Andrés? No, si puede ser un poco más breve para que podamos Vale. seguir la conversación. Bueno, ha habido cambio de mucho personal. Y esto ha favorecido el no saber, porque aunque venga gente que trabaja con mucha experiencia de muchos años y no sabe de estos residentes en concreto, de estas personas, y eso ha favorecido una disposición a trabajar entre todos para la elaboración de ese saber. Ya está. Bien. Grazie, è un bellissimo contributo. Mi fa venire in mente molte cose, anche un po' del mio modo di aver costruito il lavoro di equipe nella istituzione dove lavoro. Sí, muchas gracias por tu intervención y me hace venir a la mente muchas cosas que he hecho en la construcción y en el desarrollo del trabajo de equipo. La prima cosa che mi viene in mente è per agganciare quello che dice Ana con quello che mi ha chiesto Andrés. Creo que puedo enlazar esto que está diciendo Ana con lo que me ha preguntado Andrés. È sulla faccenda del buco. Es sobre Del buco e la cuestión dell'aldilà, del agujero. del más allá, cioè cioè bisogna capirci bene su alcune cose. Per esempio, c'è Antonio Di Ciaccia che dice nella riunione d'equipe il responsabile terapeutico deve mantenere un vuoto centrale, no? Un vuoto di sapere. Es Antonio Di Chacha quien dice que en las reuniones de equipo, o sea, el encargado del coordinador de equipo debe mantener un vacío central. Per riuscire a fare questo occorre in qualche modo aver fatto un lavoro con il proprio buco. Para poder lograr hacer esto, se necesita hacer un trabajo con su propio hueco, con su propio vacío. E intendiamoci, cioè, non si tratta, perché poi si potrebbe immaginarizzare questa cosa, no? E quindi No dire, se trata de imaginalizar esta cuestión. si fa così, si fa cosà. Se hace así, se hace así. Sono tutte errori. Cioè la questione centrale, per esempio, il buco centrale si può mantenere anche parlando, non devi stare in silenzio. El hueco central se puede mantener también hablando, no solo estar en silencio, no solo mantener el silencio. Per esempio, no? Perché uno dice per mantenere un buco centrale non bisogna dire niente. No es que uno se abstenga de dar una opinión, de no decir nada. Per esempio, il mio stile, io ho uno stile, io parlo molto. Chi fa le riunioni di equipe con me sa che io parlo tanto anche dentro il reunione. Mi estilo es hablar mucho, mucho. En las reuniones de equipo yo hablo mucho. Però in che posizione parlo? Da quale posto parlo? Pero ¿en qué posición hablo? ¿Desde qué lugar hablo? Per esempio mi viene in mente, a partire da quello che diceva Ana, cioè degli effetti di una certa posizione in una riunione, che cosa si produce? Por ejemplo, me viene en mente, según lo que decía Ana, los efectos de una posición determinada en una reunión. Che in alcune riunioni, per esempio, un'operatrice diceva: io non riesco a lavorare con quel ragazzo lì, io mi arrabbio, io mi annoio. Por ejemplo, alguien que decía en una reunión: yo no logro trabajar con ese chico de ahí, yo me enfado, yo me aburro. E io ho preso la questione senza però fare un'interpretazione a lei, senza dire il problema è tuo. Yo he tomado esta cuestión, pero sin hacerle una interpretación a él, sin decirle, este es tu problema. Quindi ho parlato molto della posizione dell'autismo, del fatto che
l'autistico ha il radar per le nostre emozioni. Entonces, he hablado mucho de la cuestión del autismo y de cómo los autistas están fuera de nuestro radar de las cosas, de las emociones. E quindi è molto importante che noi riusciamo a trovare come operatori e come operatrici un certo modo di stare nella relazione. Entonces, es muy importante que nosotros como operadores y operadoras logremos mantener cierta posición en Però esta, non ho detto quale modo. pero no he dicho yo en qué modo tiene que estar. Ajá. Sì. Ujú. E dopo 4 riunioni, una operatrice, la stessa operatrice, ha detto a un'altra operatrice: comunque io ora mi diverto, lavoro meglio con lui. Después de 4 reuniones, esta misma operadora ha dicho a otra operadora, bueno, ya ahora me lo paso bien trabajando con este chico. Ujú. E che tra l'altro è un altro problema. È un problema lavoro male, ma è un problema anche lavoro bene. Es un problema, scusi, è un problema lavoro, ¿Vale? Ma è anche un problema lavoro bene, perché quando c'è una simpatia è un problema. claro, que cuando tienes una simpatía por ese paciente, ahora se transforma en otro problema. También, eso también es un problema. Perché ci spostiamo sull'asse immaginario, su A', no? Dello schema L. Volvemos al eje imaginario. Quindi, per esempio, lo dicevo in una piccola riga nel testo. Por ejemplo, que lo ponía en una nota al pie en el texto. Il buco di cui ognuno, a parte la ripetizione, non sa che cosa farsene. No? Es- L'agujero, lo leggo come è stato sí, he tradotto. lo prendo la traduzione un momento. Sí. Qui, agujero del que, sin embargo, cada uno, aparte de la repetición, no sabe qué hacer con él. È un'analisi che ti può aiutare con far funzionare il buco. Ujú. Este es un análisis que te puede ayudar para poder trabajar sobre el agujero. Il buco è buco, non c'è niente dentro. El agujero es agujero, está vacío, no hay nada dentro. E tutto il lavoro normale è di riempire il buco. Todo el labor normal es de llenar ese agujero. Normale di tutti, degli operatori, dei responsabili dell'equipe e degli autistici. Normal de todos, de los operadores, de los trabajadores y de los autistas. E qui c'è una possibile discussione sulla seconda domanda, che è molto difficile. Y aquí hay una posible discusión sobre la segunda pregunta, que es muy difícil. Come pensare l'autismo in una prospettiva borromea? ¿Cómo pensar el autismo desde una perspectiva borromea? E, per esempio, io direi che penserei l'autismo in una prospettiva di un dialetto della psicosi. Por ejemplo, yo pensaría el autismo desde un dialetto della psicosi. de la psicosis. E quindi in qualche modo in cui Dialecto. Dialecto, un dialetto, cioè non è una lingua, ma è una sottolingua, no? È come, No es una lingua, sino que es una sublingua. sì, è come la differenza, non so, tra Santander, Madrid o Sí, un dialecto. o La Sí. Corugna, non so, ci sono delle differenze di lingua, no? Ujú, sí, sí. Ok. Beh, in Italia è tantissimo, la Spagna anche, immagino. Sì. L'Andalusia e il nord non parlano mica la stessa lingua. No. Ok. È la stessa cosa in Italia. Cioè, in qualche modo i nodi del nodo Borromeo, gli anelli, sono slegati. Los nudos del nudo Borromeo, los anillos, están desconectados, decía Legati. Sí, desanudados. Gracias. Se vogliamo, in qualche modo, l'idea dell'ultimo insegnamento di Lacan è quello che si tratta di fare una supplenza e quindi in qualche modo c'è tutto l'insegnamento sul sintomo. En la última enseñanza de Lacan está la idea de hacer una suplencia, ¿no? Y ahí es donde se introduce la idea del síntoma. E allora, per esempio, come leggere la stereotipia dell'autistico? Che cos'è ¿Cómo leer la estereotipia del autista? Beh, dire che quello è un sintomo è una cosa molto grande, io non dico questo. Decir que eso es un síntoma, eso es algo muy grande. No, Non dico questo. no dice eso. Dico però che è il tentativo ripetuto che lui fa. In qualche modo l'idea, almeno l'idea di Di Ciaccia, è
L'autistico non fa S1, S2, fa S1, 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 S1. Dice que la intención, la repetición que hace el autista, que siguiendo la idea de Dichacha, es que el autista hace un S1, S1, no hace un camino S1, S2. Che è anche l'idea di Stevens quando parla dell'olofrase. In qualche modo S1 e S2 sono insieme e quindi c'è questo aspetto di non produzione di un discorso, che è traduzione. Es la misma idea de la holofrase, donde está S1 y S2 pegado, que es la idea de que no hay un discurso. Ma c'è il linguaggio, ma non il discorso. Hay un lenguaje, pero no un discurso. Mateo, la pregunta es difícil para todos nosotros también, porque me parece que no hemos entrado todavía a fondo sobre esta perspectiva del autismo en la clínica Borromea. Es difícil incluso pensar cada uno de los registros en sí mismo, porque como tú señalas, la dimensión simbólica parece infiltrada por lo real Sì, y la dimensión imaginaria también parece infiltrada por lo real. sì. ¿Cómo pensar el estatuto mismo de cada uno de los registros? Quizás fuera un primer punto para conversar, porque el estatuto holofrástico que tú señalas hace que la dimensión de lo simbólico tenga un peso de lo real muy predominante. Sì, Y los fenómenos que vamos a ver luego, en el caso que tú has traído, dan cuenta de esta presencia de lo real en el ámbito imaginario también. sì, Si yo quería subrayar esto es porque todo el curso hemos estado trabajando en la primera perspectiva de la enseñanza de Lacan, el diagnóstico en la perspectiva estructuralista y también el diagnóstico en la perspectiva de la última enseñanza, pero aplicada a la psicosis. Y sì, entonces el síntoma es una orientación para el clínico porque nos permite pensar un síntoma que se desestabilizó, que funcionaba pero que se desestabilizó. sì, Y entonces el clínico se puede orientar por lo que se desestabilizó. Mientras que en el autismo el real está de entrada. No podemos pensar en un síntoma que se desestabilizó, sì. sino un real con el que hay que entrar directamente a intervenir. Con lo cual, la cuestión del diagnóstico se plantea de una manera muy diferente respecto de la psicosis y respecto tanto en la última enseñanza como en la primera enseñanza. Nos coloca en un terreno verdaderamente, bueno, problemático, por decirlo de alguna forma. Sì, Pero sono no quería d'accordo. dejar pasar la oportunidad de preguntarte para ver tu reflexión, ¿no?, sobre este punto. Podría añadir una pequeña observación que, bueno, no sé si es pequeña, creo que es una tesis que tiene Eric Laurent en el libro La batalla sobre el autismo. ¿M? Yo no tengo práctica ni he tenido nunca prácticas con autistas, pero sí me intereso y he leído muchas cosas al respecto. Y recuerdo algo que me sorprendió mucho que dice Laurent, que en el autismo hay forclusión del agujero. Entonces, aporto esta pincelada en relación a todo lo que desarrollaba Andrés sobre los enigmas que nos presenta el sujeto autista en relación a qué hacer con lo que trae, con lo que aparece, que por lo que yo he podido leer siempre parte de una relación muy peculiar con un objeto, que el tratamiento del autismo parte de la observación de qué tipo de relación tiene el pequeño autista con un objeto, que ese sería como la matriz a partir de la cual algo puede hacerse con el niño autista. Pero ¿cómo pensar entonces la cuestión de la forclusión del agujero?
Molto interessante. In effetti, quando Lacan, per esempio, nelle sue famosissime risposte al dottor Kramer, gli dice Sì. che Sì, lui... dice molto interessante quando Lacan... Ma tu devi dirlo in spagnolo. Perdón, perdón. Muy interesante cuando Lacan habla del dottor Kramer. no, risponde al dottor Kramer nella Contesta, conferenza sul contesta al sintomo a dottor Ginevra. No, lui gli en dice: la conferencia sobre el síntoma de Ginebra. loro non arrivano a intenderla perché lei si occupa di loro. Ellos no llevan a entenderla porque usted se ocupa de ellos. E se vogliamo il termine da cui parte, insomma, il termine autismo, che è un termine autoerotismo, viene da lì. In qualche modo l'idea iniziale è che ci sta qualche cosa della pulsione che si autosoddisfa e che non passa Y si dall'altro. queremos el término autismo, procede del autoerotismo porque hay algo de la pulsión adentro del autismo Che non passa dall'altro. que no pasa por el otro. E quindi in qualche modo la forclusione del buco io la leggo in questo modo qua, cioè Yo leo la forclusión del agujero en a esta livello manera. del godimento c'è qualche cosa che non passa dall'altro A nivel del goce hay algo que no pasa por el otro e l'altro è uno degli oggetti y che el la otro es uno de los usa. objetos, Però non sempre. Ci pero sono no delle siempre. aperture, ci sono degli spiragli possibili e una idea anche iniziale di Ciaccia è non è sempre autismo quello che sembra autismo. Y hay aberturas y a veces hay esta idea inicial de Antonio Di Ciaccia que a veces lo que parece autismo no lo es. In questo senso il dialetto di una psicosi. En este sentido, él habla de un dialecto de la psicosis. Effettivamente sia all'Antenne che alle Curtil, ma anche nelle altre istituzioni che si occupano di bambini piccoli, También en otras instituciones que se ocupan de niños pequeños, accolgono dei bambini con un funzionamento autistico e dopo un mese, 6 mesi, un anno si vede che non è un autismo. acogen niños que creen autistas, pero después de 2 meses, 6, un año, se dan cuenta que no son autistas. ¿Qué es entonces relevante para ti a la hora de señalar la diferencia entre los dos diagnósticos, psicosis, autismo? La possibilità una possibilità superiore di lavoro con l'altro, psicosi, e la possibilità di una nominazione che c'è nella psicosi. È come se l'autistico, perché la possibilità della nominazione sarebbe in qualche modo costruirsi un sintomo. Una posibilidad de trabajo superior y de una nominación. Porque La posibilidad de nombrarse está del lado de la psicosis. E del sintomo. Sarebbe un sintomo. Per esempio, mi viene in mente un ragazzo psicotico che arriva a dire di sé, visto che lui ama le cose costose, il lusso, dice io sono un sibarita. Sí. Digamos que entonces es un diagnóstico siempre a precup. Sì, 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 sì. Certamente noi non possiamo fare come fa il DSM una valutazione sulla presenza-assenza di sintomi. Pero esto es importante porque marca una diferencia respecto, digamos que introduce una antinomia en el término diagnóstico. Sì. Sí, si el diagnóstico es a precup, es un diagnóstico que hay que tomar con, entre comillas, dentro del ámbito del diagnóstico. Sono d'accordo, ma in qualche modo è la logica stessa di una psicoanalisi. In qualche modo la diagnosi si fa alla fine di un'analisi. está de acuerdo, pero este diagnóstico que se hace después al final está en la lógica del psicoanálisis. All'uscita. En salida. Mi viene in mente nell'ultimo congresso Jacques-Alain Miller nei suoi interventi sulle PAS, no? Che ha detto lei è così, lei è cosà, ma dopo l'analisi, dopo la PAS. Solo dopo il passe, Jacques-Alain Miller decía, usted es así, usted es así. Bon, e quindi in qualche modo l'orientamento dell'analisi ci spinge a questo. In più, se c'è un soggetto che ha una perturbazione con il linguaggio
Si hay un sujeto que está perturbado por el lenguaje, la questione della diagnosi è bene che rimanga aperta e che se ne L'assunto. parli, se ne parli, se ne parli. el asunto del diagnóstico tendría que quedarse abierta. Ujú. Ho visto nella chat c'è una domanda difficilissima. Dice que hay en el chat una pregunta muy difícil. No? Come pensare la forclusione del buco con il congelamento dell'S1 Ah. a partire da Maleval e dall'ultimo libro che ha, insomma, il commento che ha fatto Jacques-Alain Millet. Qui ci vuole un grande teorico, io non sono forse un grandissimo teorico. Aquí hace, sí, Aquí se requieren héroes. hace falta un gran teórico, yo no soy un gran teórico, Però possiamo provare a parlarne insieme. pero podemos intentarlo juntos. Dunque, la forclusione del buco, a mio parere, ha a che fare con la questione del godimento. Quindi come funziona il godimento quando c'è una... Perché La forclusión del agujero tiene a que ver con el asunto del goce. in effetti nel In parlare ho spostato la cosa verso autismo o psicosi. Ma parliamo di quando c'è autismo. Hablando desplazado hacia la psicosis, pero quedámonos en el autismo. Quando c'è un autismo, quindi, in effetti c'è una certa relazione con il godimento, cioè c'è una ripetizione Cuando hay un autismo hay una relación con el goce, o sea, con una repetición fissa fija su un oggetto. Allora, sobre un objeto. quell'oggetto è un oggetto esterno o è un oggetto proprio? ¿Ese objeto es externo o propio? Cioè, dico questo perché la relazione con il buco è questo. Se c'è qualche cosa esterno che viene dentro il buco è una cosa. Se l'oggetto è interno, il buco non c'è. Algo es si algo del exterior llega adentro del buco, algo es si el buco no está. E, Entonces, el el agujero agujero, perdón, el agujero no está. e quindi la questione dell'S1, l'S1 può diventare l'uno tutto solo El S1 puede llegar a ser el uno todo solo se fa il punto di capitone, cioè se fa quell'uno da cui derivano tutti i 2, 3, 4. si hace el punto de capitón. E se c'è invece solo Permite il 2, 3, quel 4, il 2, 3, 4. e se invece c'è solo un punto, diciamo, che non fa punto di capitone, quindi non c'è un aggancio propriamente nel linguaggio e quindi in qualche modo le significazioni scivolano una sull'altra. Vi ricordate lo schema di Saussure? Pero si no hay este punto de capitón, si no hay, si la significación como resbalan. resbalan en el lenguaje, o se arrastran un poco, Se arrastra. se arrastran en el lenguaje, ¿qué hacemos en este caso? Probabilmente possiamo provare con il caso di Simone che leggiamo dopo a collocare queste questioni così difficili su un caso clinico e vedere se riusciamo a orientarci. Podríamos intentar de ubicar el caso clínico de Simone en estas cuestiones para ver si no podemos orientar mejor. Sí, pienso que con el caso vamos a poder tocar esto. Yo quería recordar un pequeño matema que introduce Miller en su último seminario, El Ser y el Uno, que me parece que es orientativo para pensar la pregunta que hacía Alejandro, ¿no? Sì. Jacques-Alain Miller parte de un uno escrito con una I mayúscula, que es necesario, este uno escrito con una I mayúscula, es el uno de la iteración del goce. Sì. Este itera, no se repite, sino que itera. Hace falta un barramiento de este uno para que pueda constituirse, por un lado, el conjunto vacío y, por otro lado, la secuencia que se va a iniciar a partir de ahí de la serie de los números. Él sigue el desarrollo de Frege. Entonces, el barramiento, la constitución del conjunto vacío es la operación primera de causación del sujeto.
Sì, que va a aparecer entonces bien en la representación 1, 2, 3, 4, o bien S1, S2, o bien lo podemos tomar como la repetición también. La repetición ya necesita de la pérdida del objeto. esattamente. La Cioè, iteración no, en la iteración no hay pérdida del objeto. esatto. L'uno tutto solo, quando è operativo, è bucato. El uno todo solo cuando es operativo está con un Agujerato, hueco, non lo so. agujerado. Se no, se è pieno, si itera, che non è esattamente, è corretto dire che non è ripetizione. Si está lleno, se itera. Entonces está correcto no decir que no es repetición. Mm. Bien, yo creo que en el caso vamos a poder volver sobre estas cuestiones. Si ahora no hay más preguntas, podemos hacer una parada de... Son las... Sí, hay una pregunta. Hola, Después perdón. paramos para tomar un café. Hola, perdón, será muy rápido, que es que no quería interrumpir la conversación. Yo me quedé un poco con la cosa de lo de socios, ¿no? De que no se les denomine pacientes, sino que sean socios, que formen parte como Ah. socios. Entonces me preguntaba un poco de qué efectos tiene justamente el que entren como socios, ¿no? Tanto en las familias como los chicos, como en el equipo, ¿no? Al hablar de ellos. Quizás pacientes, por lo menos donde yo trabajo, se orienta más como hay que curarlos, ¿no? Con socios quizás se puede abrir a que pueda haber otro acompañamiento, ¿no? Y bueno, y también no sé muy bien la admisión, cómo se haría ahí, ¿no? Si pueden entrar cualquiera que se presente como socio, puede participar en las actividades o si de qué manera se organiza. Sì, grazie. Questo mi permette di parlare un pochino della nostra istituzione, che è un'istituzione molto singolare. In effetti, Esto me permite de hablar, muchas gracias, me permite de hablar de nuestra institución que es singular. e in effetti è stato possibile per me entrare, praticare e contaminare con la psicoanalisi perché è Ha sido un'istituzione, para mí posible entrar, contaminar y intervenir con el psicoanálisis perché è un'istituzione che senza saperlo era molto vicina alla psicoanalisi. porque es una institución que sin saberlo estaba muy cerca del psicoanálisis. Per farvi un esempio, il motto, no? La frase della nostra istituzione di Para Ciampacavallo hacer un ejemplo, el lema era de la il mondo alla institución, rovescia. ¿cómo? Il mondo alla rovescia. El Ciampacavallo uguale. mundo al revés. Mhm. E no, il concetto di rovescio è qualcosa che per noi è molto utile. Así que la noción de revés para nosotros es muy útil. E il rovescio è esattamente quello che dici tu, Julia, cioè ci sono dei giovani soci, delle persone con disabilità di tanti livelli diversi e alcuni partecipano proprio attivamente Y al revés, Julia, es exactamente lo del cual tú hablas. Hay muchos jóvenes e- que participan a esta operación sì, e partecipano in modo molto diverso. Uno de formas muy distintas. Una delle cose che ho portato anche io come contributo è di tenere insieme due cose diverse, cioè uno per uno e tutti insieme. He tratado de compaginar dos elementos, uno por todos y todos No, juntos. uno per uno, No, uno cada uno por uno, no uno singularmente, por todos. y todos por todos. Perdón. Non sono i moschettieri di D'Artagnan. No, no, perché sono due ideali del sociale. Son No? dos ideales del social. Tutti insieme è il fantasma dell'inclusione sociale. Todos juntos es el fantasma de la inclusión social. E produce una istituzione totale. Se è tutti insieme, allora dovete fare tutti insieme. Que produce una institución total. Si es todos juntos, entonces tendríais que hacer todos juntos. Allora, se inseriamo nel tutti insieme uno per uno, allora riusciamo a funzionare nel sociale in un modo meno stronzo. Sí. Si insertamos el uno per uno en el todos, podemos trabajar de manera menos Meno cabrón.
Por lo menos, sì. Sì, Has attenuato. un pochito o meno. Bueno, gracias. Questo è uno dei modi di far funzionare il padrone, il discorso del padrone, un quadro, però Eso permite hacer funcionar el discurso del amo con un orientamento al non tutto. con orientación al no todo. Bien, Mateo, gracias. Paramos ahora hasta las 12:15 que retomamos. ¿Sí? Ok, caffè. Un café. Sí.